Es un hombre que está produciendo muchas drogas. Nosotros, a partir de hoy, hemos detenido todos los pagos que iban a Colombia. Producen cocaína, tienen fábricas de cocaína, cultivan todo tipo de porquerías. Esas son drogas, malas drogas que entran a Estados Unidos, generalmente por México, y más les vale cuidarse o tomaremos medidas muy serias contra él y su país. Los narcotraficantes viven en Miami, en primer lugar, viven en Nueva York. Y nosotros hemos llegado a saber dónde viven en Dubái. El narco busca el lujo, si no, ¿para qué se volvió narco? Esa es su forma de vivir, el lujo. Estas ciudades no dan mucho, hay algunas partecitas, pero no les dan mucho lujo. Cualquier acción en estas tierras, y sobre todo en los sitios empobrecidos, cualquier acción solo va a golpear pobres, que es lo mismo que está pasando con las lanchas. O sea, ahí no va, de todos esos 37 que van hasta este momento, no hay un solo narcotraficante. Cualquier agresión terrestre es invasión y es ruptura de soberanía nacional y solo va a afectar pobres. Y entre más pobre se vuelva el pobre, más facilidades tiene el narcotráfico de moverse en el territorio. Y la verdad, la extrema derecha colombiana que vive en Miami es narcotraficante. Y está haciendo un trabajo de lobby que tiene un objetivo: se dañe la estrategia de cooperación antinarcotraficantes y los beneficiarios van a ser ellos. Y tiene una segunda consecuencia, y es que está la codicia sobre Venezuela. Entonces, si juntas ambas en una estrategia, golpeemos el progresismo colombiano y tomemos pozos de petróleo de Venezuela, pues aquí de narcotráfico no estaríamos hablando nada, sino simplemente de un derrumbe de una región que podría, a través del derrumbe de sus estados, de su debilitamiento y ante la presencia de estas fuerzas muy poderosas y multinacionales del narcotráfico, dejarnos como Libia fue en el pasado, o como es hoy Siria, o como pasó con Irak. Y el tiempo de la reconstrucción pues nos llevaría décadas, solo por no producir un diálogo, que es lo que hay que hacer en la región. En el corazón nosotros somos Colombia, la gran Colombia profunda que fundó en el Orinoco el comandante libertador Simón Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios y Blanco, nuestro libertador. Y Colombia sabe que somos uno solo, hermanos siameses, y lo que sea con Colombia es con Venezuela, y lo que sea con Venezuela es con Colombia, como me escribió un oficial militar de las Fuerzas Militares de Colombia hace 2 semanas. Si tocan a Venezuela, tocan a Colombia. Somos una sola patria, del corazón. En defensa de la patria grande, la administración de Trump hoy redirige sus misiles al Pacífico, atacando en esta oportunidad al presidente colombiano Gustavo Petro y además generando esos supuestos combates que hacen de las supuestas narcolanchas. Hasta hace poco solo se hablaba de Venezuela, de la lucha contra el narcotráfico en Venezuela. Se le suma entonces ahora Colombia. Por supuesto, esto invita al análisis, a profundizar en cada una de estas acciones que se han dado a lo largo de esta semana, donde Trump no ha cesado en mostrar, en develar el verdadero rostro del imperialismo norteamericano. Como ya lo hemos dicho, Venezuela, ahora Colombia. De allí que miremos el todo como la patria grande, ese proyecto del libertador Simón Bolívar que hoy nuevamente es objetivo del imperio norteamericano. Pero fíjense algo, es importante que podamos mirar que lo que hoy está ocurriendo en Colombia tampoco es nuevo ni es al azar. La intervención que ha tenido Estados Unidos en Colombia es de vieja data. Vamos a comenzar comentándoles sobre ese llamado Plan Colombia, que fue lanzado oficialmente en 1999.
y fue presentado como una iniciativa de seguridad y cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Primero contra el narcotráfico y luego contra el terrorismo. Pero la realidad ha sido otra, y es que el Plan Colombia se convirtió en esa principal justificación para la intervención masiva por parte de Estados Unidos en territorio colombiano. Allí se institucionalizó el control sobre los territorios despejados, abriendo entonces paso a un modelo económico extractivista que favoreció intereses transnacionales. Esto no lo decimos nosotros, así está documentado en diversas investigaciones periodísticas, pero también de organizaciones de derechos humanos que han avanzado para detallar y documentar cada una de las acciones que ha tenido el imperio norteamericano en territorio colombiano, entonces con la anuencia de los gobiernos antes de Petro. En 2009, la presencia militar estadounidense se profundiza con un acuerdo que permitió el uso de las ya conocidas 7 bases militares colombianas por parte de Estados Unidos. En paralelo al Plan Colombia del gobierno de turno, se creó el Plan Nacional de Consolidación Territorial. ¿En qué consistía ese plan? Bueno, ellos priorizaron cerca de 100 municipios por su valor, óigase bien, estratégico, permitiendo así abrir vastas extensiones de tierra para la explotación minera. Y aquí algunos datos con cifras importantes. Entre 2002 y 2010, ese capital extranjero pasó de 466 millones de dólares a más de 4.500 millones. Y entre 2006 y 2010, la producción de oro aumentó en 340%. Es así como se consolida entonces este modelo económico extractivista minero. Suena bien, suena atractivo, ¿verdad? Pero aquí hay un detalle. Y es que esta fase de crecimiento económico comenzó con la expansión militar en 53 regiones, como ya hemos dicho, de importancia estratégica, donde operaban grandes empresas multinacionales, y aquí presten mucha atención, como British Petroleum, Repsol y Harken Energy. Fíjense, 3 petroleras importantes. Además, esto también permitió crear 2 batallones para proteger a las empresas mineras y energéticas. Miremos entonces de qué manera se ha venido realizando esta intervención en territorio colombiano por parte de Estados Unidos y todo lo que es el lobby de empresas petroleras y mineras. Las consecuencias humanas han sido devastadoras. Según cifras que ofrece la Comisión por la Verdad, se ha registrado más de 8.775.000 víctimas por homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamientos y desplazamientos. Estamos hablando en este caso, lo que ya les decía, lo que se ha documentado como resultado del Plan Colombia. Entre 1999 y 2005 se calcula que hubo 9 millones de desplazados. Y en cuanto a ese supuesto combate al narcotráfico, los resultados, por supuesto, han sido decepcionantes. En 2001, la extensión de cultivos de coca era de 136.000 hectáreas. En 2023, tras la suspensión de la fumigación aérea por orden de la Corte Constitucional, la cifra alcanzó un pico de 253.000 hectáreas. Vean entonces el impacto real que ha causado estos planes que han sido propiciados, que han sido impulsados y donde ha participado la administración estadounidense independientemente del gobierno que esté de turno. La inversión total del Plan Colombia durante los años de su aplicación superó los 16.940 millones de dólares, convirtiéndose en lo que se ha considerado la mayor ayuda bilateral a un país latinoamericano en décadas, esa misma ayuda que hoy dicen que ya no le van a dar a Colombia. Sin embargo, el 72% de esos recursos fueron destinados al componente militar y policial. Y aquí tengan en cuenta que cuando hablamos de este componente militar y policial estamos hablando también de que ellos estaban integrados por funcionarios estadounidenses. No es casualidad entonces este gran aporte. Pero además otra cifra relevante, y es que solo el 28% fue destinado a las ayudas sociales, a la inversión social, a las ayudas humanitarias. Vean el desbalance, 72% para efectos militares y policiales y 28% apenas para atender a la población colombiana. El pasado 29 de septiembre, en una transmisión televisada, el presidente Gustavo Petro
presentó lo que se ha considerado como una nueva política exterior para Colombia. Esta propuesta tiene como prioridad la integración regional no alineada, es crítica además del poder hegemónico y está centrada en los intereses latinoamericanos. Entre sus principales puntos le vamos a destacar los siguientes: la reorientación geopolítica hacia América Latina y el Caribe, también la mayor cooperación con Asia y África, la revisión del llamado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el alejamiento de la OTAN, de la que Colombia es miembro asociado desde el 2017. Otro de los puntos relevantes de esta política exterior de Colombia o esta nueva política exterior es el desinterés en pertenecer a los BRICS, a lo que calificó como países petroleros. Aquí además entendiendo la visión que tiene Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro, de que el petróleo en 10 años va a dejar de ser una de las fuentes económicas importantes, desde su visión. Ahora bien, otro de los planteamientos es la depuración profunda del cuerpo diplomático y de los delegados en inteligencia, que a su juicio han venido saboteando su política exterior, especialmente la que ha sido esa relación con China. Y otro de los aspectos importantes y que también ha causado mucho revuelo en todo lo que ha sido la mediática internacional es la suspensión de las relaciones comerciales con Israel. Esto producto de lo que ha sido también la postura firme y contundente de Gustavo Petro frente al genocidio en Palestina. La política injusta, si ha sido calificado, es la de desertificación a Colombia, con base a ese informe a juicio de Petro, de la ONU, que ha tenido errores. Pues la Comisión de Drogas debería ser liderada por Haití. El problema de Estados Unidos, dice el presidente Gustavo Petro, ya no es la cocaína, se llama fentanilo, 30 veces más mortal y poderoso. Es importante destacar que cuando hace referencia a esto también desmonta la matriz de que la producción de fentanilo se da en esta región. Bueno, se ha dicho que Venezuela la produce. Ya sabemos lo que ha dicho la ONU al respecto y en el caso de Colombia es la cocaína que tiene pues mayor producción en ese país. Entonces ahí podemos ir mirando, desmontando esas mentiras que ha dicho la administración de Trump para justificar sus acciones en la región. Y por eso hoy dedicamos este espacio de manera especial para ver cómo se va atacando punto por punto lugares estratégicos de la región. Venezuela, Colombia, hay otras acciones que se están dando que a lo largo de los días se seguirán develando, pero que buscan justamente afectar la estabilidad y la paz de la región. Como ya lo había denunciado el gobierno venezolano, hoy lo denuncia también el presidente Gustavo Petro. ¿Casualidad? No creo. Por eso es importante que se quede con nosotros conectados. Recuerda que estamos también por redes sociales, @soykatyvega, @claramentebzla en todas las plataformas y también en nuestro canal en Telegram como Claramente. Por allí usted puede obtener información de este tipo y otros datos que hemos venido realizando a lo largo de este año con investigaciones precisas y documentadas de las acciones injerencistas de la administración de Trump y por supuesto de lo que es de larga data la administración estadounidense, independientemente de quién esté de turno. Vamos a hacer una pausa necesaria y al regreso vamos a analizar a profundidad estos últimos hechos, lo más reciente, con nuestro invitado Juan Carlos Thanos, quien ya se encuentra en el estudio. Él es el director de la Asociación de Colombianos en Venezuela y vaya qué importante que podamos hoy contar con su presencia y poder mirar punto por punto lo que está y qué significa esto hoy día para la región y sobre todo cuando hablamos de la defensa de la patria grande. Ya venimos con más. El narcotráfico no está peleado con los estados, es parte de los estados. Y Estados Unidos lo ha instrumentalizado históricamente para imponer su política y va de la mano también con el sistema financiero y de gobernanza que tenemos en la actualidad. El narcocapitalismo no está alejado del capitalismo, es una ramificación del capitalismo. Por lo tanto, no puedes combatir realmente al narcotráfico si no combates al sistema financiero que lo protege, lo produce y lo maneja a su antojo. Por lo tanto, cuando nosotros nos dicen, estoy combatiendo al narcotráfico, sin combatir las causas, sin combatir realmente los efectos como tales, a su alrededor, estás mintiendo completamente.
Estamos de vuelta desde el estudio 4 de Venezolana de Televisión, totalmente en vivo para Venezuela y el mundo, porque recuerda que también llegamos a través de nuestras plataformas digitales y nuestro canal en Daily Motion. Y sobre todo hoy, un tema que sigue siendo de interés, no solamente para Venezuela, sino también para el mundo. Veíamos ahí un video que nos permite seguir ilustrando de qué se trata lo que está ocurriendo hoy en la región y sobre todo bajo ese argumento que ha esbozado la administración de Trump sobre esa supuesta lucha contra el narcotráfico en la región. Venezuela y ahora redirigen esa política de agresión mortal. El presidente Gustavo Petro, pero también ha señalado y ha denunciado que los 37 asesinatos en el Caribe de las 9 lanchas obedecen sin duda a una política que no tiene sentido. Así ha sido la política de los Estados Unidos en la famosa guerra contra el narcotráfico que, como lo señalaba usted, desde el periodo de 1998, cuando llega el presidente Andrés Pastrana al gobierno en Colombia, se esboza el Plan Colombia, inicialmente en inglés, solo hasta 1999 se hizo la primera traducción en español, pero ya tenía la presentación en el Congreso estadounidense en el inglés. Fundamenta entonces la tesis de que las políticas para luchar, entre comillas, contra el narcotráfico están amparadas desde los Estados Unidos y no han sido estructuradas desde Colombia, donde hoy se concentra un gran número de hectáreas sembradas de hoja de coca y son el alimento para eso que ha construido el modelo. El modelo capitalista ha construido un ejercicio para la dominación y se domina, sin duda alguna, 25 millones de ciudadanos en los Estados Unidos están siendo hoy controlados a partir del consumo, de la dependencia psicotrópica que tienen de estas drogas. Entonces, en parte, el modelo económico lo que hace es dejar desarrollar, controla, porque si no fuese así, ya hubiera un control sobre esas 25 millones de personas a través del sistema público de salud y hubiese un mejor control frente a la atención de la población, es decir, de los campesinos que inician el proceso del clorhidrato de cocaína con la siembra de la hoja de coca. En esencia, aquí hay una enorme estructura de orden internacional asociado al modelo capitalista, sin duda alguna, con los grandes lavadores del dinero del narcotráfico, que es la banca, porque rara vez uno encuentra que hay aviones o avionetas cargadas con dólares traídos de los Estados Unidos para sustentar el gran negocio del clorhidrato de cocaína en Colombia. Eso no ha ocurrido. Son muy pocos los bancos sancionados desde los Estados Unidos por incurrir en acciones de lavado. Más está orientado a una política para segregar, para encarcelar, para perseguir a quienes hacen oposición a los Estados Unidos desde la expresión de la democracia burguesa, pero que han ganado además con el acompañamiento del pueblo, como en el caso de México, que ha sido también atacado frente al tema de narcotráfico, Venezuela, sin duda, y hoy Colombia lleva parte de esa política estadounidense, lógicamente levantando la voz del Caribe, de los pueblos hijos de Bolívar, en la expresión política del presidente Gustavo Petro. Muy importante todo lo que acaba de decir, porque además me da pie a la siguiente interrogante, Juan Carlos, y tiene que ver justamente con lo que está pasando ahora. Si bien Colombia, bueno, por toda esta intervención que ha tenido Estados Unidos en las políticas del combate contra el narcotráfico, pero ya sabemos que lo que ha sido es una ramificación más de los negocios, de ese sistema capitalista en Colombia. Con Gustavo Petro ha habido un ataque frontal contra el narcotráfico que no se ha dicho, que no se dice, pero que hoy pues queda en evidencia la postura firme del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, llama la atención por qué es ahora cuando Estados Unidos decide redireccionar su ataque a Colombia y en el caso del Pacífico, que ya es conocido por los informes que se han presentado por la ONU, que bueno, que el 85% o sea, eso es una ruta por donde transita el 85% de la droga. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué justo ahora toman ese argumento? Bueno, ahora vamos a luchar contra el narcotráfico para Colombia. Tenían días haciéndolo, bueno, ya casi 2 meses con Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Por qué justo ahora con Colombia? Está planteado, digámoslo, de manera casi que natural, la presencia estadounidense en Colombia. Recordemos que Panamá se separa de Colombia en un gran negocio, en un acuerdo con Colombia, pero un gran negocio para los Estados Unidos.
Desde entonces, los Estados Unidos han coadministrado la cosa pública en el territorio colombiano. La participación de las guerras civiles del siglo pasado tienen sin duda la anuencia y el acompañamiento de los Estados Unidos. El desarrollo mismo de la conflictividad liberal conservador después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán han tenido la complicidad de los Estados Unidos. Recuerde usted que en la muerte de Jorge Eliezer Gaitán está involucrada la CIA. Muestra entonces que los desarrollos o los conflictos de orden social, el descontento social, ha tenido la administración de los Estados Unidos. Hoy, ¿por qué? Sin duda, en la primicia era el cambio de régimen en territorio venezolano, el apoderamiento de las riquezas y un mensaje al mundo exterior, de que un modelo distinto al estadounidense no puede tener alas, y mucho menos en el Caribe, que había sido considerado el patio trasero de los Estados Unidos. Hoy se arriman al territorio colombiano, sin duda porque se sienten golpeados, se sienten frustrados de que llega un presidente que no acolita acciones. Ahora, ¿y por qué los Estados Unidos hoy? Como su pregunta, pero también se pregunta uno, ¿y por qué el presidente Petro hoy? Sin duda alguna, y hay que analizar circunstancias de orden local, pero en el caso de los Estados Unidos sienten que, primero, no han podido con el territorio venezolano. El pueblo organizado en Venezuela ha mostrado que es posible reelegir modelos de gobernanza, como en el caso de México, Venezuela fundamentalmente, y luego viene una acción para el 2026 que es muy probable que haya la reelección del modelo de gobernanza o de gobierno que ha encabezado el presidente Petro, indistinto que no sea en la figura. Eso preocupa a los aliados de los Estados Unidos en Colombia, que es parte de esa derecha, que es la que lleva el chisme, digámoslo en términos popular, a los Estados Unidos, es quien asusa, es quien hace el lobby para que se cambie la posición frente al tema colombiano. Los Estados Unidos ven la posibilidad muy real de que no llegue ninguno de la derecha a ocupar la Casa de Nariño en el 2026 y necesitan resquebrajar eso que ha construido el presidente Gustavo Petro a base de poder popular, de política que para la implementación han tenido que enfrentar al legislativo, pero también a las altas cortes y también a la estructura de Estado como tal, porque desafortunadamente el presidente Gustavo Petro gobierna desde el sillón presidencial y no desde el poder del Estado. Todavía el Estado sigue estando en manos de liberales y conservadores. Liberales y conservadores que son los tradicionales en Colombia, que tienen una relación estrecha, directa con los Estados Unidos, a quienes también le interesó 2015 en adelante desangrar en materia de recursos humanos al territorio venezolano, generar toda una política, entre comillas, de asistencia a la migración y venderle el proyecto de que Venezuela era recuperable para la derecha a partir de unos recursos que la CIA hacía viable a través de la ANED, ejecutados por la USAID y por diferentes organizaciones no gubernamentales. Entonces, los Estados Unidos ha venido cambiando la política porque siente que no va a ser posible mantenerse en el poder en el territorio colombiano, y 4 años más de un gobierno distinto a los tradicionales va a dar mejoramiento en la estructura de la conciencia del pueblo colombiano y por ende del pueblo caribeño. Porque además la integración Colombia-Venezuela está preocupando a los Estados Unidos. No hay posibilidad de que se revierta toda vez que los procesos que se han venido adelantando tienen la sustentabilidad, e incluso para actores de la derecha que en el pasado no comulgaban en la relación Colombia-Venezuela en términos comercial, hoy con la aproximación a $2.000 millones de un intercambio en un año, significa que hay resultados concretos para esos actores de la economía colombiana y venezolana que no veían la posibilidad, hoy la encuentran. Esos sectores hoy están mucho más complacientes con un proceso de integración Colombia-Venezuela, y eso tiene honda preocupación el imperio estadounidense. Que no se descartan otro tipo de acciones sucias de guerra de baja intensidad, que son propias además en el modelo estadounidense y no estrictamente en un modelo como el de Donald Trump. Fíjese, Juan Carlos, justamente hoy la Corte Constitucional de Colombia ha decidido aceptar para revisar una demanda que cuestiona la legalidad de lo que usted ya acaba de comentar y tiene que ver con ese memorándum de entendimiento firmado entre Colombia y Venezuela. Ese documento que fue suscrito, ahí vemos en pantalla lo que ha sido la emisión de la Corte Constitucional,
Y como ya lo decíamos, un documento que fue firmado por Venezuela y Colombia que tiene como objetivo la creación de esa zona económica especial, pero además de paz, de unión y ese desarrollo que permite el crecimiento del cual usted nos acaba de comentar. Estas acciones legales fueron presentadas por separado por quienes hoy ven como inconstitucional algunos senadores, entre ellos Paola Andrea Holguín y Paloma Valencia La Serna, ambas pertenecientes al Partido de Centro Democrático, y que actualmente son, fíjese este dato, y que usted también ya está adentrándose en el tema, son precandidatas presidenciales. ¿Qué significa esto? Y a esto le voy a sumar, además de esto que emite la Corte Constitucional, de revisar ese memorándum de entendimiento entre Venezuela y Colombia, se suma que también ayer absolvieron a Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué decir? Bueno, lo primero es que la Corte tiene razón, es decir, hay un asidero, porque el memorando es un memorando. No se ha determinado una condición especial para la zona. Hay una propuesta y ambas partes admiten la propuesta y se hace un memorando como un primer documento borrador para luego irlo perfeccionando. Es decir, las precandidatas o quien hacen las veces de estas candidaturas, que son quien interpone la acción ante la Corte, pues sin duda alguna no han concebido que el memorando es eso, es un memorando, es un documento de intención de ambas partes para construir un ejercicio. Lo cierto es que ese ejercicio preocupa a algunos actores de la economía colombiana vinculados fundamentalmente a la narcopolítica y al paramilitarismo y a la parapolítica en Colombia, y intentan frenarlo. Pero sin duda alguna, para que tenga la aproximación en términos de la legalidad, ese acuerdo tiene que pasar por el Congreso, sin duda alguna. Ahora, hoy no hay condiciones para ganarlo desde el Congreso, por eso se acuda lógicamente a que haya un borrador, un memorando, y que se pueda ir perfeccionando en la medida en que las condiciones se van dando. Y eso lógicamente lo implementan hoy porque saben que en marzo del 2026 es muy probable que las mayorías del Parlamento colombiano sean de los actores que vienen en ascenso distintos a los tradicionales en el poder. Es decir, hablamos de la izquierda, de los progresistas, del bloque del pacto histórico y de la gran concentración de fuerza que significa el Frente Amplio. Entonces, pensando en que ya en marzo tenemos un Congreso mayoritariamente favor a la causa de integración, sin duda alguna las precandidatas del Centro Democrático, que entre otras cosas no remontan en las encuestas, tienen crisis, necesitan buscar cualquier elemento, y Venezuela es importante para la derecha porque le suma un caudal de votos que están lógicamente asociados a los Estados Unidos, a esa estructura de Miami que tiene todavía poder electoral y político en Colombia. Entonces buscan la asociación Colombia-Venezuela para desvirtuar posibilidad de que eso termine redundando en un sector de la clase electoral colombiana, es decir, votantes, que puedan entender que la dinámica de frontera de Colombia y Venezuela, que son alrededor de 620.000 kilómetros cuadrados en el marco de esos 2.219 kilómetros de frontera, cerca de 12 millones de pobladores, queden afectados de manera positiva y terminen cargándole electoralmente el voto al gran Frente Amplio, pacto histórico que encabeza hoy la figura del presidente Gustavo Petro. Entonces, sin duda alguna, es un elemento importante para el análisis. Hay un deterioro de la base electoral de la derecha y tienen que acudir a estas iniciativas, e incluso en contradicción con que parte de los que hoy hacen operaciones entre Colombia y Venezuela, no todos los capitales provienen de capitales alternativos. Hay capitales de la vieja relación Colombia-Venezuela desde el modelo uribismo, ¿no? Y pese a que ellos tienen utilidades también con el proceso, les interesa muy poco esa dinámica de integración porque están sobreponiendo los intereses políticos. Y como hay un deterioro en sus resultados electorales, aspiran entonces a que puedan medianamente hacer mella y construir una alternativa posible para la derecha para enfrentar a quien resulte electo de las internas de ahora del 26 y las del el 8 de marzo para definir el candidato a presidencia y vicepresidencia del Frente Amplio, que sin duda alguna acumula resultados. Entonces pareciera que buscan quebrar internamente a Colombia
porque además es un estado, como usted ya bien lo ha dicho, fronterizo con Venezuela y que en su momento con Gustavo Duque estaba en esa geometría o lo que se le llama un país proxy, que no es la realidad de hoy. Sí, si usted revisa incluso la frontera, encuentra que departamentos como Norte Santander mejoraron su economía a partir de la llegada del presidente Gustavo Petro y fundamentalmente con el reconocimiento político a Venezuela, la apertura de la frontera y sin duda el que el espacio fronterizo se prestara lógicamente para las dinámicas de integración económica y no para intentar derrocar gobiernos como se hizo en el gobierno del presidente Iván Duque y otros. Entre otras cosas, ahí hay un resultado muy importante en términos de la economía, es decir, la población entiende que desde la Casa de Nariño, desde Miraflores, se mira esa franja fronteriza que es sumamente importante y valiosa. Hoy los actores de la derecha, aunque se fortalecen, porque la gran industria colombiana es de la derecha, y parte de los productos que llegan a territorio venezolano, que se comercializan incluso a nivel internacional, ocurre igual con el intercambio comercial Colombia-Estados Unidos, cuya, digamos, el 26% de esa exportación va a los Estados Unidos, se fortalece la derecha, pero la derecha le interesa más que haya un rompimiento de relaciones con los Estados Unidos porque en términos de lo político lograrían socavar la estructura del pacto histórico del presidente Gustavo Petro. De esa misma forma lo atienden con relación a Venezuela. Ahora, la política de la Casa de Nariño, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha superado lógicamente esos desafíos que se tenían una vez iniciado el gobierno. Hoy hay mayor confianza, hoy la confianza inversionista en territorio colombiano frente a Venezuela encuentra más fuerza, más asidero. La consistencia de la normativa con la que Venezuela ha trabajado, el bloqueo financiero que los Estados Unidos produce para el pueblo venezolano ha generado mayor confianza en la razón inversionista colombiana. Y eso sin duda tiene hondas preocupaciones. ¿Dónde la derecha va a entrar en profunda crisis? Cuando nos acerquemos lógicamente a marzo y las listas a su Senado no tengan los resultados que esperan. Ahí va a haber una profunda crisis y creo que van a tener que armar un gran frente en términos de lo político electoral para que en mayo, en las presidenciales, la primera vuelta presidencial, poder consolidarse por lo menos con dos candidatos de la derecha, que les va a ser difícil justamente porque aunque en segunda instancia el fallo haya sido favorable al presidente Álvaro Uribe, sin duda ya ese 9 millones de desplazados, esos 9 millones de víctimas y todo lo que ha venido acumulando el conflicto colombiano desde el 48 para acá, sin duda le va a votar en términos de lo electoral a cualquier posición distinta a la que representa hoy el expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, ahí hay que aclarar para los televidentes y los usuarios que no ha culminado el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Va a casación y la Corte va a terminar decidiendo favorablemente hacia las víctimas. Sin duda, ese es el mejor resultado que podría emitir la Corte. Y están todos los argumentos para ello. Entonces, la derecha va a tener que pensar en cómo unifica una candidatura en la mirada de mayo del 2026, porque sin duda en marzo no va a quedar con las mayorías parlamentarias. Eso es un elemento muy importante. Y lo otro es que la derecha hoy entiende que en la medida en que los resultados en las relaciones Venezuela-Colombia sean favorables, pongo un ejemplo, ¿no? Si se lograse llegar a gran acuerdo para que el viaducto Antonio Ricaurte lleve gas a territorio colombiano, sobre todo a los departamentos de la costa Caribe, eso tendría un efecto sobre una población que viene madurando y concentrando los esfuerzos en que haya continuidad del modelo de gobierno. La derecha colombiana apunta a que eso no ocurra, a que las dinámicas de integración como las zonas binacionales de paz, de integración económica Colombia-Venezuela no tengan resultado. Eso va a multiplicar el efecto positivo de una gestión de la gobernanza que encabeza el presidente Gustavo Petro y va a mostrarle a algún sector del pueblo colombiano que no creía en la unidad de acción económica Colombia-Venezuela que es posible construir resultados. Tema del gas, que es fundamental, que sin duda lo sabotean cada día, podría reducir las tarifas hasta en un 60% a los hogares colombianos. Y la derecha, en la tradición de sus gobernantes, ha puesto a crecer la factura del gas natural en los hogares colombianos. Y esta acción con Venezuela podría mostrar sin duda alguna no solo la reducción, sino que es válido hoy más que nunca
una posibilidad de accionar conjunto entre Colombia y Venezuela, incluso para temas económicos fundamentales como tema de gas. Pareciera entonces, Juan Carlos, que se está allanando el camino de cara a esas elecciones presidenciales, porque el efecto que ocurra o el resultado que dé de aquí a mayo puede ser una pieza en ese juego de ajedrez que ha tenido Estados Unidos en la región, porque no podemos ver lo que está ocurriendo en Colombia y este ataque a la política interior como solamente un hecho de los colombianos y de las colombianas, sino, como hemos insistido a lo largo del programa, tiene que ver con la región, porque si yo afecto a Colombia, si allí vuelve la derecha, las probabilidades de intensificar la guerra contra Venezuela son altas. ¿Es así? Por eso Estados Unidos, o el gobierno del presidente Trump, pensaría una acción de orden militar antes del 7 de agosto del 2026, o incluso antes del 21 de junio del 2026, lo pensaría muy bien, porque hoy no tendría el apoyo del aparato militar colombiano, reconociendo además que el gobierno del presidente Petro no tiene el poder militar a su favor, que los militares hoy son mucho más institucionales que comprometidos con la causa de los pueblos. Entonces, frente a eso, los Estados Unidos hacen cuenta, pero además ya tienen Ecuador, tienen una situación muy convulsionada en el Perú. De una u otra manera, el tema de Chile les es favorable. Argentina les es favorable. Y, digamos, lo incómodo hoy es Venezuela y más incómodo con Colombia. Entonces, tendrían que pensarlo muy bien. Ahora, el aparato político de la derecha es complaciente con los Estados Unidos porque, al igual que la derecha venezolana, aspiran a que papá norteamericano le dé un espaldarazo. Entonces, la derecha dice: no ha sido posible construir, mejorarnos, no ha sido posible que después de 3 años y unos meses el presidente Gustavo Petro baje su popularidad. Por el contrario, las mantiene muy elevadas, tiene casi el 40% del recurso electoral colombiano a su favor, en las encuestas así lo determina, y se sienten muy acosados y agobiados. Ustedes tienen que acudir al tío, es decir, al tío Sam, para que les ayude a desequilibrar y ellos poder presentar propuestas sanadoras y plantearle al pueblo la posibilidad de resolver temas con más penetración, con mayor presencia de los Estados Unidos en la economía colombiana, en el proceso de la gobernanza, de la acción pública del territorio colombiano. Muy parecido entonces los ejercicios de la derecha colombiana con la extrema derecha venezolana, que han tenido que acudir a que los Estados Unidos les ayuden a ganar elecciones o les ayuden a mantener medianamente gobiernos como el de Colombia y Venezuela. Definitivamente, cuando a través de las respuestas que nos has dado, Juan Carlos, nos ilustra mejor cómo se están moviendo las piezas, o cómo Estados Unidos hoy está moviendo las piezas justamente a su favor. E insistimos que tiene que ver con crear ese caos en la región, porque ha encontrado aliados, ya los mencionabas, Argentina, Chile, Ecuador, además hasta Trinidad y Tobago, países del Caribe que... República Dominicana. Han tenido pues incidencia en todos estos países y bueno, hoy Colombia y Venezuela se muestran muy fuertes, muy sólidos frente a esa postura imperialista de Estados Unidos. Y por eso, importante lo que mencionabas, porque hoy día también el presidente Gustavo Petro asume con más firmeza ese carácter antiimperialista que, él bien lo ha dicho, corresponde a su espíritu bolivariano. Nosotros lo decíamos cuando se posesionó el 7 de agosto del 2022, lo simbólico que fue la espada, el que la hija del asesinado Carlos Pizarro León Gómez le entregara a la banda presidencial. Decíamos, ahí está reflejado el verdadero hijo de Bolívar, y hay allí en ese acto mucho simbolismo y nos recuerda lógicamente a la necesidad que teníamos o que tenemos en Colombia de profundizar más en Bolívar. Pero ahí está. Ahora, esta decisión nos hubiese gustado que hubiese sido 2 años atrás. El despertar hubiese sido, digamos, mayor los niveles de conciencia, pero también se hubiese pensado en ganar las elecciones locales de alcaldías y gobernadores, que los factores de la izquierda quedaron muy reducidos porque en algún momento se pensó que desde el pacto histórico se debería construir la continuidad del gobierno de orden nacional y no los gobiernos locales. Hoy hace falta, lógicamente, ese gobierno local para poder hacer más acercamientos, para profundizar más la política nacional,
Sin embargo, bueno, se reconoce que valientemente, a escasos un año para entregar el podio en la Casa de Nariño, hay, digamos, una transversalidad en la política antiimperialista, pero que además se asoma desde un megáfono en las calles estadounidenses, que eso, digamos, es muy valioso e importante. Y creo que de alguna forma eso ha mantenido incómodo al presidente Trump, lo tiene de mal genio y además, bueno, ha tenido que usar calificativos que en lo posible pueden ser tenidos en cuenta para, una vez que termine el presidente Gustavo Petro su periodo, pues lo puedan, digamos, procesar en términos judiciales, porque hay un señalamiento sin prueba alguna de que lidera un proceso de narcotráfico en territorio colombiano, cuando ha sido todo lo contrario. Las cifras que ha señalado Presidencia de la República hoy muestran que ha existido mayor decomiso de las sustancias psicotrópicas, que además los procesos de los sembradíos de hoja de coca han disminuido y que lo que Naciones Unidas tomó como referencia son cultivos que han quedado abandonados, producto lógicamente de la acción que se ha venido desarrollando en estos últimos 3 años, sin desconocer que se ha crecido en el territorio y tiene que ver lógicamente a que hay intereses de los Estados Unidos en que eso no acabe. Si la decisión fuera a acabar, se controla sin duda alguna desde la venta de precursores químicos para la producción de clorhidrato de cocaína y no se ataca una acción política originada desde la Casa de Nariño. Juan Carlos, gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes, muchísimas gracias. Por compartir con nosotros este análisis que nos permite comprender lo que está ocurriendo en nuestra región, que Venezuela y Colombia no son casos aislados, responden a la misma lógica de ese plan injerencista, de ese plan que por años, de larga data, de hace más de 200 años, ha tenido el imperio norteamericano con sus intereses en la región. Y hoy Venezuela y Colombia están de frente con su postura antiimperialista y esto definitivamente incomoda a los amos de la Casa Blanca. Despedimos así este programa especial, esperando haya sido de su agrado. Recuerden que luego pueden consultarlo, mirarlo en nuestras plataformas digitales, específicamente en nuestro canal en Dailymotion y también en nuestras diferentes redes, nuestro canal en Telegram, conocido como Claramente. Por allí podrán mañana poder consultar quien no pudo ver el programa completo o quisiera obtener a detalle cada uno de los aspectos revisados con Juan Carlos Thanos, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Pueden entonces hacer los apuntes necesarios desde allí. Me despido.